Hola. Bueno, vamos a leer las lecturas del día de hoy, miércoles 26 de abril del 2023. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy la liturgia. Bueno, tenemos la primera lectura que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 8. ¿Qué nos dice la lectura? Dice, el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres para meterlos a la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leamos el Evangelio de Juan 6 del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya se les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver varios puntos importantes, hermanos. Son lecturas que muchas veces no las hemos escuchado. Si son personas ustedes que van a misa o que escuchan al pastor y les lee alguna lectura, bueno, pues a lo mejor ya la escucharon, pero vamos a analizarla porque hay ciertas cosas que debemos de aclarar. Y eso es lo importante en lo que hacemos al escuchar esta grabación. Y ese es mi interés, que ustedes le pongan atención y entiendan algunas cosas que son leídas, son escuchadas, son predicadas, pero que a veces no tienen una razón de ser, dicen muchos. Pero miren, vamos a irla viendo poco a poco. Antes que todo, bueno, pues siempre les digo que los Hechos de los Apóstoles, pues fue un libro histórico que fue escrito por Lucas, que no era judío, él era griego, y que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, y que aparte pues la información que obtuvo él fue bajo una investigación muy minuciosa, ya que los discípulos de Jesús tuvieron contacto con él. Nos dicen la historia que fue Pedro, que fue Bernabé, que fue Pablo, que fue Marcos y hasta la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aparte de todo, pues era un médico de aquel entonces. Bueno, es capítulo 8 del 1 al 8. Dice que el mismo día de la muerte de Esteban, ya habían matado a Esteban, ¿cómo ven? ¿Se acuerdan de la otra lectura en donde andaba predicando y que no sabían qué hacer con él? Y bueno, pues ya lo habían matado. Dice aquí que se desata una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Bueno, estamos hablando de la iglesia de Jerusalén no como una institución. Estamos hablando de la iglesia que son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que todos formaban la iglesia primitiva, así le decimos, los primeros cristianos, todos los creyentes en Cristo, andaban escondidos. Ellos no podían manifestarse de una manera como hoy en día, pues nos preguntan, oye, ¿eres católico? Sí. ¿Eres cristiano? Sí.
Oye, ¿vas a misa? Sí. Oye, ¿vas al templo? Sí. Y no nos dicen nada, ni nos hacen nada. Al menos aquí en el continente americano. Si ustedes van al Medio Oriente o van allá a Jerusalén, pues a lo mejor sí les ponchan su pañal, ¿verdad? Sí les ponen sus guamazos, o a lo mejor sus balazos, o a lo mejor hasta los meten a la cárcel por andar diciendo y presumiendo que creen en Cristo. Ya ven que los judíos pues no aceptan a Jesucristo, y eso que es su compatriota, ¿eh? Y que es judío igual que ellos. Bueno, dice que se desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén, ahí en Jerusalén, y todos menos los apóstoles, toda la gente se dispersó, huyeron, cada quien se fue a su casa, cada quien se fue a su lugar de origen, porque había muchos en Jerusalén, pues que no vivían ahí en Jerusalén, vivían en varios lugares distantes, ¿no? Bueno, entonces, pero menos los apóstoles se dispersaron por toda Judea, sí, es la parte sur del país de Israel, porque la parte norte pues es Galilea. Y bueno, y por Samaria, un pueblo de los samaritanos. Recuerden que los samaritanos, pues también eran judíos, ¿no? También tienen su historia, ahí pueden ver la historia de cómo se formó Samaria, ¿sí? Y todo esto pasó en la época de la invasión de los babilonios al pueblo de Israel, en donde había dos reinos en aquel entonces, y cuando fueron invadidos y destruidos, ¿verdad? Pues muchos fueron a parar a Samaria, pero bueno, son judíos, esa es otra historia. Bueno, pues los apóstoles se dispersaron, pero por Judea y Samaria. No nos dice quiénes, ¿eh? Pero pues ahí eran 11 discípulos, 11 apóstoles, y unos se quedaron en Judea y otros en Samaria. Aquí nos sigue diciendo que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, lo sepultaron. Dice muy claramente que lo sepultaron, no que lo enterraron. Acuérdense que sepultar es una cosa y enterrar es otra. Enterrar es bajo tierra y sepultar es sobre la tierra. Bueno, hago esa aclaración para que hoy a lo mejor es lo mismo, dicen, es lo mismo sepultarlo y enterrarlo. Bueno, yo quiero darles a ustedes esta explicación fehaciente, ¿no? Bueno, e hicieron gran duelo por él, sí, hicieron todo un duelo por la muerte de Esteban, porque veían que hablaba con la verdad. Y eso que Esteban no fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue uno de los que eligieron los discípulos para que les ayudara a ellos, ¿no? En las cosas de la caridad. Bueno, entre tanto, fíjense, aquí aparece un personaje importante. Entre tanto, Saulo, sí, Saulo, el Pablo, el Pablito, ¿eh? No era Pablo y Pedro Picapiedra, no, era Pablo, Saulo Pablo. Hacía estragos en la iglesia, o sea, a los cristianos, dice, entraba en las casas, porque antes no había iglesias construidas, ¿va? Para que se resguardaran ahí los cristianos o los católicos, no. Entraba en las casas, fíjense, Saulo, Pablo, para llevarse a hombres y mujeres. Claro, no andaba solo, no andaba con toda una corte de soldados, ¿no? Sí, entraba en las casas a llevarse hombres y mujeres, fíjense, hombres y mujeres, ¿eh? Nada más faltó que dijeran que también niños. Ay, joder, ¿verdad? Hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era delito ser seguidor de Cristo. Era delito predicar la doctrina de Cristo. Era delito amar a Cristo, ¿sí? Y seguir sus enseñanzas. Fíjense lo que andaba haciendo Saulo Pablo, ¿eh? Bueno, los que se habían dispersado, o sea, la demás gente, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio, ¿eh? No porque se fueron ya se quedaron callados, no, iban y no, que Cristo, no. Y muchos de ellos conocieron a Jesucristo, pero muchos no, eran convertidos por la doctrina que los discípulos les habían enseñado por parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta entonces cómo la doctrina se va difundiendo hasta nuestros días? Estamos en el año 2023, 5783 año judío, y se sigue llevando a cabo la enseñanza de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que dejó para que todo el mundo la conozca. Y de esta manera conozcamos, amamos y servimos a Dios. Bueno, Felipe pues era uno de los discípulos de nuestro Señor, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía. Claro, se los atribuían a Felipe.
Pero Felipe no hacía milagros por el poder de Felipe, sino hacía milagros por el poder de nuestro Padre Dios, que Jesucristo le había dado ese poder, ese don, esa virtud. ¿Sí? Entonces, pues lo iban siguiendo, y dice aquí, de muchos, ayudaba a muchos poseídos y les sacaba los espíritus, o sea, lo que vulgarmente le decimos exorcismos, ¿no? Fíjense cómo se habla mucho del exorcismo, se habla mucho de que el maligno se había posesionado en mucha gente, ¿no? Y Felipe en este caso pues estaba llevando a cabo la acción divina que se le había otorgado para ayudar a la gente, y bueno, pues a todos los endemoniados los curaba, ¿sí? Dice que lanzaban gritos cuando salían del cuerpo de la persona. Curaba a muchos paralíticos y lisiados. Es muy común en aquel entonces que había gente paralítica. Pueden ustedes preguntarle a un médico, ¿no? Pero nosotros con el conocimiento que tenemos, bueno, pues hay gente que tiene parálisis por alguna enfermedad. Sí, en aquel entonces a lo mejor no conocía las enfermedades como la polio, por decirlo. Hoy ya pues estamos vacunaditos, ¿verdad? Sí, algunas otras enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿sí? O algunas otras como que te fracturaste y pues ya no podías caminar. Dice lisiados, ¿no? No nos menciona exactamente lisiado, pues puede ser en general, ¿no? También los curaba, quedaban curados. Vuelvo a insistirles, hermanos, era por el poder de nuestro Padre Dios. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad, ahí en Samaria. Empezaron a creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta cómo nosotros creemos en Cristo porque nos cura las enfermedades, porque nos libra de problemas, porque obtenemos cosas mundanas y terrenales como casa, vestido, sustento, lujos, ¿sí? Y por eso seguimos a Dios, por eso seguimos a Cristo. Jesús mismo les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, no por los signos que estoy haciendo para ustedes. Que era lo importante que nuestro Señor Jesucristo decía que nosotros entendiéramos, pues que nos vino a salvar del pecado, de los pecados pasados, presentes y futuros, y de que nos vino a regalar la herencia, el amor del Padre, del Hijo, que es el Espíritu Santo, y que lo tenemos nosotros ya con nosotros en nuestras vidas, que tenemos dones del Espíritu Santo, que nos dice que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo te amas, ¿sí? Que debemos de conocer la doctrina para saber qué hacer y cómo resolver los problemas. Pero si tú no estudias la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, pues ¿cómo vas a saber cómo solucionar los problemas en la vida que vas llevando? Claro, si eres una persona adulta de 70, 80, 90 años, y si no estudias la palabra de Dios, pues lógico que ahorita pues digo, pues sí te puede servir de mucho, pero pues ya los problemas ya los tienes, a lo mejor de salud, a lo mejor de familia, a lo mejor social, socioeconómica la situación, no sé, de algún tipo, ¿no? Pero bueno, regresando a la lectura nos menciona muy claramente que Felipe ayudaba a la gente, pero con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 6 del 35 al 40, nos menciona que en aquel tiempo Jesús le dice a la multitud, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Es que no es que sea un bizcocho, un bolillo, ¿verdad? O sea, unas galletitas. No, quiere dar a entender que nuestro Señor nos está dando el alimento diario de vida espiritual, y no solamente de vida corporal, sino de vida espiritual. Muy claramente dice, yo soy el pan de vida. Le dijo al maligno en una de las tentaciones nuestro Señor Jesucristo, cuando lo tentó el maligno a Jesús. ¿Se acuerdan de esas 3 tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Unas de esas le dijo, sí, convierte
¿sí? Estas piedras en pan, para que comas. Tienes hambre. Estuviste 40 días y 40 noches en el desierto y tienes hambre. Se te ve en la carota, ¿eh? Tienes todos los ojos ahí maltratados, todas tus ojeras, ¿verdad? Estás pálido, tienes hambre. Tú tienes poder para convertir estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de nuestro Padre Dios. ¿Cómo ven? Por eso ahí Jesucristo les dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque les estoy enseñando a vivir de una manera bien, conforme a los estatutos, conforme a lo que Dios quiere que ustedes hagan. ¿Sí? El que viene a mí no tendrá hambre, dice, pero no hambre de comer mundanamente y corporalmente, sino espiritualmente, hermanos. Y el que cree en mí nunca tendrá sed, habla de hambre y de sed, porque son las dos cosas que el cuerpo humano necesita para sobrevivir, la comida y la bebida. Puedes dejar de comer mucho tiempo, pero sin tomar agua está muy difícil la situación. Por eso dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo obtienes la vida corporalmente? Pues comiendo y bebiendo. Bebiendo agua, no bebiendo alcohol. Comiendo y bebiendo. Pues es lo mismo en una forma espiritual. ¿Cómo puedes vivir en una forma espiritual? Pues comiendo y bebiendo espiritualmente. Y me vas a preguntar qué alimento espiritual hay. Pues bueno, el alimento espiritual que tenemos, 1, la oración. 2, la reconciliación con Dios. ¿Sí? 3, las obras de misericordia, ya sea corporales o espirituales que hagas al prójimo. 4, ¿sí? El que tú te alejes, ¿sí? De las pasiones, el que tú te alejes de los deseos pervertidos, el que tú te alejes, ¿sí? Del fanatismo, el que tú te alejes, ¿sí? De los pecados capitales. Esa es una forma de estar alimentando al espíritu. El confesarte, el comulgar, el ir al templo a hacer oración, escuchar misa, el rezar, el orar las horas litúrgicas. No, hay muchas formas de darle de comer y de beber a nuestro espíritu. ¿Sí? Bueno, ya te expliqué algunas formas. Pero como ya les he dicho, dice Jesús aquí, me han visto y no creen. En la actualidad hay gente que no cree en Cristo, ¿eh? Y le echan la culpa a la iglesia. Le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa a los sacerdotes, a los presbíteros, le echan la culpa de que la Sagrada Escritura tiene muchas contradicciones, de que cómo es posible que en el Antiguo Testamento Dios permita matar gente, ¿sí? Y deshacerse de la gente. Y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos habla de un amor al prójimo, ¿sí? Y entonces empiezan a tener muchos problemas de entendimiento, ¿sí? Y pues acuérdense que la Sagrada Escritura no es un libro nada más, son 73 libros. Y hay libros históricos, hay libros proféticos y libros didácticos. Y cada uno de esos tipos de libros pues los tienes que leer de diferente forma. Aparte los tienes que estudiar, aparte los tienes que interpretar. Tienes que irte al tiempo en ese momento que fue escrito ese libro para que lo puedas comprender. Los principales libros que puedes tú entender que es palabra de Dios, porque acuérdate, como se los he explicado, una cosa es palabra de Dios, otra es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y otra es la historia de los judíos, nefasta, nefasta, ¿sí? A mi opinión, ahí tu opinión es la que más rinde, ¿sí? Y otra cosa es la doctrina de la iglesia en la que tú te encuentras, sí, no, porque te inventan un montón de cosas que supuestamente son para traerte a Dios, que supuestamente son para que te reconcilies con Dios, para que te arrepientas con Dios, para que te salves, e inventan muchas cosas las instituciones, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, como les menciono, mucha gente tiene muchos problemas de entendimiento y le echan la culpa a todo. Yo creo que nosotros como seres humanos y conociendo que somos hijos de Dios, si es que te lo enseñaron desde pequeño, y si no, pues ya estás grande, pues ya debes de entender que eres un hijo de Dios y que tienes que conocer a tu Dios, a nuestro único Dios, porque no hay muchos, nada más hay uno, que se nos ha revelado en 3 divinas personas, en Dios Padre Creador, Jesucristo Salvador y Espíritu Santo Santificador. Bueno, entonces no le echemos la culpa a nadie, yo pienso que es lo más importante que tú te pongas a prepararte
para que conozcas, ames y sirvas a Dios. Y porque aquí nos dice, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen, dice, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Somos escogidos de nuestro Padre Dios, ¿sí? No crean que ustedes, ay, bueno, pues voy a aceptar porque me dieron ganas y yo soy el que estoy aceptando a Jesús, estoy aceptando a Dios. No, hermano, no. Dios te escogió. La cosa es que tú quieres alejarte al no estudiar, al no conocer a Dios, al no hacer las cosas que Él nos está diciendo. Dice, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, dice Jesucristo. Cristo va a estar con nosotros si estamos con Él. Porque he bajado del cielo, dice, Jesús bajó del cielo. ¿Sí? Por eso les digo que es importante que entendamos que Jesús, nosotros lo conocemos como Jesús en nuestro idioma, pero el nombre verdadero es Yeshua, o Yeshua, como ustedes lo quieran pronunciar. Pero Él ya existía antes de llegar a este planeta. Era Dios Hijo. Así lo podemos entender. Llegó aquí, es el Hijo de Dios, y se fue de aquí y es Dios Hijo, para que lo podamos entender. Es la segunda persona revelada que se nos hizo a nosotros para poder comprender a Dios, de alguna manera. ¿Sí? Porque es la mejor manera que Dios ha procurado para que nosotros lo podamos conocer, mínimo, yo diría un 1%, ¿no? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice Jesucristo. Él no vino a hacer su voluntad. Si hubiese querido hacer su voluntad, evita ser asesinado. ¿Se acuerdan en la oración del huerto que dijo, Padre mío, si es posible que pase este cáliz y que yo no lo beba, pero que no se haga mi voluntad? Muy claramente. Cuando resucitó a Lázaro, levantó al cielo su mirada, sus brazos y le pidió a Dios, ¿sí?, para que se resucitara. Si Dios Padre no hubiera querido, no resucita a Lázaro. También lo hizo con el niño de la señora que vivía en Naín, en el pueblo de Naín. No sabemos el nombre de la señora ni del niño, y también lo resucitó. Tampoco vemos una situación diferente, ya que nuestro Señor Jesucristo ayuda al soldado, al centurión, cuando le pide que su sirviente estaba casi muriendo y que con una sola palabra tuya bastará para que se sane mi sirviente. Y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado a tu sirviente. Y se salvó el sirviente, ¿no? Sí. Ya le habían venido a decir sus otros sirvientes que ya se había muerto, pero pues él se dio cuenta que ya nuestro Señor Jesucristo pues ya lo había resucitado, ¿no? Pero no hace su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo no hizo su voluntad, era la voluntad de nuestro Padre Dios. Eso es importante que nosotros lo comprendamos. Es la voluntad de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, nos vino a enseñar exactamente eso, de que el único todopoderoso es nuestro Padre Dios, el que hace milagros es nuestro Señor, ¿sí? No le carguemos el payaso a los santos, que supuestamente hay santos, ¿verdad? Sí, a todos los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Porque hay gente que le pide a los apóstoles, ¿sí? Y algunos otros santos actuales que tenemos, ¿no? San Pedro Nolasco, ¿sí? San Charbel, ¿sí? San Juan Bosco, ¿sí? San Ramón Nonato, ¿sí? Tenemos muchos santos, ¿no? Que vamos creando en la infinidad de nuestra vida, ¿no? Que decimos se portaron bien, se arrepintieron, y les pedimos a ellos para que nos hagan milagros. No, hermanos, no, ellos no hacen milagros. Son unos ejemplos de vida para que nosotros hagamos lo mismo, ¿sí? Eso es importante también que lo entiendas, ¿no? Porque, sí, la gente agarra y dice, ay, San Serapio, ayúdame con tu aceite para curarme. No, no, no. Sí, hay que pedirle a nuestro Padre Dios. Él es el Todopoderoso y Él es el que nos ayuda. Y hay que dejarnos a un lado de tanta instrucción doctrinal, pero eclesiástica. Sí, porque ellos son los que nos inventan esas doctrinas. Bueno, y dice, y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Es la voluntad de nuestro Padre Dios, que no perdiera nada de lo que le había dado a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, le dio 12 discípulos, 12 apóstoles y uno se mató. No, no se mató. Trató de matarse. Trató de ahorcarse, pero murió en el intento. Por lo tanto fue un accidente. Y al ser un accidente es un incidente no concretado.
por la voluntad de Judas Iscariote, que no era su apellido, era del pueblo de Iscariot. Entonces trató de ahorcarse y por accidente murió. Entonces no se mató, no se perdió. Y muchos dicen, es que el remordimiento, por eso devolvió las monedas. No, 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 yo digo que se arrepintió, porque si no, no devuelve las monedas. ¿Sí? Le ha entregado la vida de un inocente y le dijeron los fariseos, a nosotros que nos importa eso, es onda tuya, ahí está tu lana, ahí está tu dinero. Un evangelista, sí, dice Mateo, que le dieron 30 monedas de plata, pero Juan, el evangelio de Juan dice, él pidió 30 monedas de plata. Entonces ahí no hay una unidad, sí, que estén los dos de acuerdo. Una cosa es que le dieron y otra cosa que le haya pedido. ¿Sí? Es muy diferente. Entonces ahí lo vamos a dejar. Pero si las aventó y se arrepintió y trató de ahorcarse porque se sintió que había hecho lo peor, ¿sí? ¿Cuánta gente se suicida? ¿Sí? ¿Se suicidan porque tienen remordimiento? No. Porque pasa por ellos una situación de que quererse desahogar, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, lo pueden platicar con los psicólogos o con los psiquiatras, ese es otro asunto. Yo nomás lo que les digo es que aquí nuestro Señor Jesús muy claramente está diciendo que Él vino a hacer la voluntad de nuestro Padre Dios y no la voluntad de Él, y que no se le iba a perder a nadie de lo que Dios le había dado, para empezar, esos 12 discípulos. Y dice, sino que lo resucite en el último día. Todos aquellos que estamos con Cristo, todos aquellos que estamos con el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos va a resucitar. ¿Sí? Cuando esto se acabe. ¿Cuándo se va a acabar? Pues no lo sé. Le preguntaron a nuestro Señor, ¿eso ahora cuando vas a restablecer el reino? Nadie sabe el día ni la hora del fin del mundo. Nadie. ¿Sí? Hace unos meses, estamos en el año 2023, estamos en abril, ¿sí? Y empezaron a decir, ya se va a acabar el mundo, ya hay señales, ya están llegando los extraterrestres, ya se oyen las trompetas de Los Ángeles. Ahora resulta que ya saben cómo van a tocar, qué tono y qué canción van a tocar Los Ángeles, ¿no? Y que escuchan como trompetas. Nah. Yo he escuchado los ruidos que supuestamente sacan en los videos y están horribles los ruidos. No, pues yo les decía a Los Ángeles, tomen un curso intensivo de música porque están bien atarantadas sus cornetas, ¿no? La verdad están bien desafinadas. Nadie sabe el día y la hora. Nuestro Señor Jesucristo muy claramente lo dijo. Va a haber muchas señales, muchos signos, pero apenas es el comienzo. O sea que no le tengan miedo a esto. No que ya se secó el río Éufrates, no que Arabia le está cayendo nieve y granizos, no que ya se está produciendo mucha hierba verde en el desierto y que todos son datos proféticos. Miren, hermanos, pase lo que pase, ¿sí? Nosotros a lo que nos debemos dedicar y no nos debemos de distraer es en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios, principalmente lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en su doctrina. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes dones del Espíritu Santo, pues ponte a trabajar con ellos, hermano. Así de sencillo, así de fácil, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que debemos de hacer, no hacer otra cosa, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos sigue diciendo aquí? La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Vida eterna no corporal, hermano, sino espiritual. Sí, porque tú puedes estar pensando, no, ay, voy a vivir eternamente aquí como Matusalén o como alguno de los personajes bíblicos que vivieron muchos cientos de años. No, hermano, no, no. Dios dijo que nosotros, en este cuerpo humano, en esta máquina biológica, dijo que íbamos a vivir 120 años máximo. ¿Sí? No, pues lógico que hay gente que, como se descuida, no le da mantenimiento a la máquina, ¿verdad? Pues dura menos, lógico. Hay unos que no llegan ni a los 30 ni a los 40 años, ¿no? Y los que alcanzan a llegar a los 80, 90, 100 años, pues ya, ¿no? Como que, pues más o menos, ¿no? Pero son 120. Pero aquí está hablando de la vida eterna espiritual. Venimos de Dios y nos tendremos que regresar con Él. Es vano, de veras. Es increíble que hoy en día la gente no crea en Cristo, la gente no haga nada,
de lo que tenemos que hacer, que es nuestro trabajo. Nos dedicamos a lo mundano y lo terrenal, a pasear, a ganar dinero, a disfrutar la vida. Sí, muchos dicen, bueno, pues yo tuve mi familia, tengo mi familia, los eduqué mundanamente hablando, son unas personas muy creativas y positivas. Pues sí, pero eso no tiene nada que ver, tú tienes que poner a trabajar las cosas del Señor. Y ya no digo los delincuentes, ni los malvados, ni los asesinos, ni los vándalos, ni los rateros, ni aquellos, porque eso sí de plano están peor. El que cree en él tenga vida eterna. Y yo lo resucité en el último día. Y yo lo resucité en el último día que el Señor nos va a resucitar si tú cumples. ¿Cómo va a ser la resurrección? No lo sabemos. Hay mucha gente que pues se desapareció, ¿no? Por ejemplo, me van a ustedes decir, ah, como Moisés no encontraron su tumba, ajá. Como Enoch también se desapareció, ajá. Como Elías, que una carreta de fuego se lo llevó, ajá. Aunque algunos dicen que fueron los extraterrestres. Y después dicen que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo vinieron los extraterrestres y se lo llevaron, ajá. Bueno, ya saben que les encanta, ¿no? Hoy en día han inventado tantas cosas que bueno, yo solamente les digo que estando con Cristo, estaremos bien y podremos resolver todos nuestros problemas. Y principalmente que cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos vayamos de aquí, pues podamos hablar con Él y decirle, hice lo que pude, o cumplí con tu palabra, le eché ganas, ¿no? Pero si llegamos y no tenemos nada que ofrecerle, decirle, uy, no, pues es que yo no creía, porque, oye, pues yo nunca te vi, pues cómo no, nunca me viste. ¿Ah? Sí, bueno hermanos, espero que esto les haya interesado y les dé un poquito más de interés para que puedan ustedes acercarse más al Señor. Pueden volverlo a estudiar. Pidan al Espíritu Santo que les dé conocimiento y sabiduría. Que Dios te bendiga.